La llegada de un hijo es seguramente el acontecimiento que más felicidad provoca en una familia. Para sus padres es el momento de mayor amor, seguido por el miedo de no estar a la altura de las circunstancias. Porque, sin un manual previo, se convierten en los pilares de la vida de alguien que, se cree, años después se volverá su versión mejorada. Pero no siempre ocurre de esa manera, y son los niños los que terminan marcando el camino de sus padres, condenándolos al señalamiento por haberlos traído al mundo. Esta es la historia de Sue Klebold, la madre del asesino de Columbine. Adiós fue la última palabra que Sue Klebold escuchó de la boca de su hijo Dylan, la mañana del martes 20 de abril de 1999, cuando se dirigía, como cualquier otro día, a su escuela secundaria. Horas más tarde, aunque dentro del horario escolar, Sue recibiría la noticia. Su hijo y su amigo Eric Harris habían entrado armados al Instituto Columbine y disparado a más de 50 personas, asesinando a 13 e hiriendo de gravedad a otras 24. Posteriormente, la pareja asesina se quitó la vida, supuestamente como parte de un pacto entre ambos, una especie de corolario después de tantas muertes. O quizás porque sabían que no se detendrían de otra manera, y la policía sería quien apretara el gatillo. Sue escuchó a su hijo despedirse de ella esa mañana, pero eso es precisamente lo que ella nunca pudo hacer con él. Y no solo despedirse, sino comprenderlo, recordarlo con amor, o ser escuchada en su relato, porque nadie querría oír a la madre de un asesino decir que era una buena persona o un joven con potencial, porque sus acciones no se correspondían de ninguna manera. Por el contrario, su accionar fue la sentencia de decenas de personas que, si no perdieron la vida, viven con las heridas de los disparos que a mansalva recibieron en sus cuerpos. No hay explicaciones o justificaciones válidas para su accionar, a pesar de encontrar ciertos aspectos, psiquiátricos algunos, que llevaron a la dupla criminal a descargar su ira contra las personas con las que a diario convivían. Sue Klebold, por su parte, sabía que había criado a un joven que en algún momento cambió, y no tuvo manera ni tiempo de verlo. No hubo antecedentes, ni preparación, ni nada por el estilo. Tuvo que enterrar a su hijo al tiempo que asumía el peso de sus acciones sobre una comunidad que la marcaría para siempre, como la madre del asesino de Columbine, nombre que tardó casi 20 años en aceptar. La pregunta que la sociedad se hacía era, ¿quiénes eran esos asesinos? ¿Y qué padres podrían engendrar y criar hijos como esos? La mayoría de la gente respondía, alguien estuvo haciendo muy mal su trabajo, en clara referencia a los padres de Dylan y Eric. Los padres de este último, y a diferencia de Sue, solo se pronunciaron en una oportunidad por medio de una carta, en la que solamente pedían perdón y privacidad. Pero Sue habló ante las cámaras, a periodistas, y siguió viviendo en la misma comunidad, porque empezar de cero le resultaba una postura cobarde. Y reconoce que todavía se pregunta cómo no se dio cuenta y cómo pudo pensar, antes de la masacre, que podía ser una buena madre. ¿Cómo serlo si no vio al monstruo? Pero quizás la explicación sea tan simple que no la vemos. ¿Cómo verlo tan cerca? ¿Cómo ver o detectar lo que su hijo hacía si él sabía qué hacer para pasar desapercibido? Porque parte de todo el engaño previo a la masacre era fingir un bienestar que no sentía, pero sabiendo perfectamente con quiénes usar esa máscara. Más aún, Sue contó luego que no esperaba actitudes extrañas por parte de Dylan, aunque sí de su hijo mayor, quien tenía problemas con las drogas desde hacía años y una conducta errática en ciertos periodos. Esa diferencia entre los dos hacía que ella considerara a Dylan como el más responsable, incluso el más afectuoso, quien no tenía problemas de comunicación o ningún tipo de secreto u oscuridad. Y contrariamente, con el tiempo le fue imposible encontrar en sus recuerdos la bondad de su hijo y menos aún dónde ella había fallado, qué podría haber hecho, qué fue lo que arrojó a Dylan a convertirse casi en una mala palabra no solo en su comunidad, sino en todo su país y otras partes del mundo. Porque Dylan Klebold y Eric Harris se convirtieron en el ejemplo de lo que esperamos no acontezca más. Sus nombres son recordados como los precursores de los school shootings, así como los inspiradores de otras masacres similares, que fueron llevadas a cabo por seguidores y admiradores. Sue dijo que lamentaba lo que su hijo había hecho, sabiendo que eso no era una respuesta adecuada de ninguna manera. Piensa todos los días en las víctimas y se alegra que su hijo haya tomado la decisión de quitarse la propia, porque no podría volver a verlo o hablar con él después del tiroteo. Ese despiadado asesino no era su hijo después de todo. Y a su vez era el mismo que había criado por 17 años.
creyendo que todo marchaba con la normalidad esperable. Rememora las épocas en las que su hijo pasaba horas jugando con legos, pedía permiso para salir a andar en bicicleta o sencillamente reía mientras miraba la televisión. Esas dos caras de una misma moneda que fue su hijo parecían imposibles de aunarse cuando veía los videos de las cámaras de seguridad de la escuela, donde él y Eric, completamente vestidos de negro, apuntaban y disparaban sobre sus compañeros de escuela, sus profesores, y reían ante la desesperación de todos. Los periodistas, incisivos y contemplativos al mismo tiempo, encontraron en las entrevistas la contradicción con la que ella vivía. Recordar con afecto al hijo que había criado al mismo tiempo que al asesino en que se había convertido. Y en muchas oportunidades le señalaron insistentemente que quizás ella no había hecho lo suficiente, no lo había guiado, no había estado ahí para su hijo, convirtiéndola prácticamente en la culpable de traer al mundo un asesino masivo. Sin considerar que su vida fue un infierno desde ese 20 de abril de 1999, no solo por lo que hizo su hijo a otros, sino por perderlo a él definitivamente. La culpabilidad que sobre el criminal usualmente cae era trasladado a ella, que se vio en la necesidad de pedir perdón sobre los actos que no pudo predecir, puesto que el fanatismo de su hijo y el de Eric, la reacción violenta sobre otros y la premeditación de armarse y disparar en su escuela no era algo que había aprendido en su familia, sino que fueron la conjunción de diversas situaciones y estimulantes sociales que detonaron el ataque. Los padres de la comunidad se manifestaron diciendo que a ellos no les hubiese pasado por alto las señales de comprender el peligro que existía. Y Sue siempre estuvo de acuerdo, porque ella misma creía que pensaba lo mismo que ellos antes del tiroteo. Pero lo cierto es que no había notado nada porque su hijo tenía una cara para su familia y otra para las ideas que con Eric gestaron y llevaron a cabo. Ni sus amigos, que los tenía, a pesar de haber sido descrito como un joven solitario, o sus profesores, notaron nada extraño, más que el mal humor casual que un adolescente puede tener. Pero hoy todos entienden que esas microseñales eran más grandes de lo que creyeron. Y en esa discrepancia se inicia el señalamiento a sus padres. No es posible que una madre desee la muerte de su hijo, pero en el caso de Sue, ese martes de abril, y viendo cómo la policía acudía a asistir a los heridos y detener la masacre, rezó para que lo frenasen de alguna manera, porque después de lo que había hecho, tenía que morir. Al saber la noticia, sintió la tranquilidad de saber que no podía atacar a nadie más, que el dolor de su hijo no era un peligro para otros. Pero no sabía aún el dolor que ella sentiría al ser reconocida como la madre de un asesino, además de todos los problemas de salud que le traerían con el tiempo, como enfrentar y superar temporalmente un cáncer, patologías psiquiátricas y otras tantas a las que ni siquiera les puede poner un nombre. Describe a su hijo como un joven tímido, con una enorme afición por los juegos de armar, con un potencial intelectual que lo sorprendía tanto como a sus profesores y con constantes manifestaciones afectivas que, a pesar de volverse menos habituales cuando entró en la adolescencia, creyó que eran parte de ese proceso por el cual todos hemos pasado. Pero ese inconformismo no era simplemente una etapa de la adolescencia, sino con ideas existenciales, violentas y hasta bélicas, que terminaron por hacer del joven un arma letal. Ella reconoce que ese es su gran error, y precisamente eso es lo que ha marcado en incansables ocasiones. Pero ¿cuántos jóvenes atraviesan por esa etapa con problemas y no se convierten en asesinos? Y por otro lado, ¿cuántos antecedentes de lo que Dylan hizo había hasta entonces? Y a pesar de todo ello, no fue hasta después de la masacre que Sue se enteró que su hijo llevaba un diario personal cuya primera entrada era un extenso escrito en el que él manifestaba que quería quitarse la vida, aunque sin culpar a sus padres o la vida que le habían dado. Nombraba algunos amigos y actividades que lo hacían feliz, pero no sentía pertenencia a espacios como la escuela, grupos de compañeros, y no encontraba un real motor para levantarse cada día. Fueron las armas de fuego, las bombas caseras y el secreto de ser un asesino lo que le dieron la motivación que en otros espacios no encontraba, sabiendo perfectamente lo peligroso que era, pero totalmente alejado de cualquier sentimiento de empatía. Eso era Dylan y eso era Eric. Sus padres, por su parte, solo fueron la fachada y los recursos para poder llevar a cabo su plan asesino. Algunos profesionales determinaron que había claros indicios de lo que se denomina depresión adolescente y que es mucho más común de lo que se cree, afectando un alto porcentaje de jóvenes que consideran el suicidio como una opción posible. Por su parte, Sue recuerda que en aquella época no existía tanta información al respecto
y nunca creyó que su hijo tendría esos pensamientos. Por el contrario, contaba sus planes de futuro de ingresar a una universidad, probablemente cambiar de estado para asistir a las clases e independizarse como habitualmente se espera. Pero a pesar de eso, un año y medio antes, en 1997, Dylan había iniciado un camino delictivo que progresó hasta ese martes de abril. Había ingresado al sistema informático de su escuela, por lo que fue suspendido, había ejercido vandalismo en el mismo lugar y había sido detenido por robar equipos electrónicos de una camioneta. Todas esas situaciones no fueron de gran alarma precisamente porque pensaron que era una etapa de rebeldía, una repudiable y peligrosa manera de llamar la atención y divertirse con su amigo. Su madre pensó en ese momento que no podía pasarles nada peor, pero no fue hasta ese día, frente al televisor de su casa, llena de policías que la indagaban, que descubrió que se había equivocado. No solo eso, sino también la culpa de sentir que el castigo que como madre le dio en su momento no era lo que su hijo necesitaba para encontrar estabilidad. Ella intentó hablar con él cada vez que lo vio comportarse de maneras extrañas y aún hoy cree que no insistió lo suficiente para poder conocer verdaderamente qué pasaba por la cabeza de su hijo. Quizás de esa manera hubiese podido entender que necesitaba ayuda profesional, o al menos alejarlos de otros que sin duda podían caer en sus violentas redes o ser manipulados en las redes de otro. Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas han dado infinidad de testimonios contando los momentos dentro de la librería, la cafetería y los pasillos de la escuela Columbine, los traumas que tuvieron y el duelo de todos, en algunos casos por la pérdida, en otros por haber escapado a la muerte. Casey Johnson, una de las jóvenes sobrevivientes de aquella terrorífica jornada, que recibió un disparo en el hombro y estuvo cerca de perder el brazo, recuerda que los atacantes no mostraron misericordia en ningún momento. Y tal vez el motivo por el que solo le dispararon una vez fue porque la creyeron muerta. Y aclara que no siente enojo con los padres de los asesinos, porque no cree que ningún padre críe a su hijo para hacerlo. Pero a pesar de eso, dice tener aún dudas sobre ciertos temas, como por ejemplo, si no vieron nada extraño, si no tuvieron algún tipo de intervención en lo que hacían sus hijos. Otros manifiestan que la culpa es enteramente de los padres, dejando a Dylan y Eric sobreseídos por la ausencia de la presencia de sus progenitores. Pero la mayoría los responsabiliza a ellos, explicitando que fueron sus decisiones, sus ideas, su plan y su deseo. Que sus padres son parte de las víctimas psicológicas de todo el suceso y que es valorable que intenten investigar, indagar e intentar prevenir situaciones similares, porque sencillamente nadie debería sentir miedo al asistir a una escuela. Todos ellos, más allá de la visión que sobre Dylan, Eric o sus padres tengan, vivieron 420 minutos de horror que, como si fuese una señal, marca la fecha, el mes 4 y el día 20. Sue, por su parte, que se enfrenta constantemente a interrogantes por el estilo, reconoce que no tiene las respuestas y entiende de dónde salen las preguntas. Lo que sí puede, según explica, es contar y explicar qué es lo que ella entendió de toda esa situación para evitar que vuelva a ocurrir, para que no existan otros Dylan, otros Eric, ni jóvenes que lleven a cabo actos similares en nombre de estos, como ha ocurrido en más de una ocasión en los Estados Unidos. Porque Columbine no fue simplemente un suceso, fue el primer naipe de un castillo que vemos cada tanto aportar un eslabón más, y parece no tener freno. En cada una de las charlas, entrevistas o encuentros con periodistas o sobrevivientes, ella pide disculpas por el daño que su hijo pudo causarles, y remarca que entiende el dolor porque, en parte, ella lo vive aunque de otra manera. Aclara en cada oportunidad que hablar del suicidio de su hijo no tiene por fin dejar de lado la criminalidad de sus actos, sino que intenta comprender y debatir cómo una actitud suicida puede llevar al homicidio, y por ende, la ausencia de información que sobre la salud mental hay, que en su caso se escondía detrás de una sonrisa fingida pero muy efectiva. Es importante poner sobre el tapete temas como la deficiencia del sistema de salud mental y la nula prevención que existe, porque precisamente esa falta de conocimiento son el motor de miles de intentos de suicidio u homicidio que, sin un diagnóstico claro, ponen en riesgo la vida de inocentes, sufrientes y los familiares de todos estos. Junto con este tema, es importante considerar el acceso de la juventud a las armas, sin permisos, sin la edad permitida, sin conocimiento de sus padres o tutores, dando a entender que la industria armamentística que existe detrás de tantos que, con el afán de enriquecerse, terminan aportando el eslabón final para que se inicie la espiral delictiva de jóvenes como Dylan Klebold y Eric Harris.
17 años después de la tragedia, en 2016, Sue escribió un libro titulado El reconocimiento de una madre, vivir las secuelas de la tragedia, que tuvo las críticas esperables de ser considerado un intento de exoneración para ella y su hijo, pero a decir verdad fue recibido con la calma de entender que su principal objetivo es ayudar a detectar los casos de suicidio adolescente que pueden ser el disparador de sucesos de mayor magnitud. La forma en que está escrito permite entender lo imposible de la situación de la mujer, divorciada al poco tiempo de la masacre, que tuvo que aprender a ser juzgada por lo que supone debería haber advertido y evitado, y por llevar la carga de ser considerada la creadora de uno de los asesinos más jóvenes que todavía son recordados en Estados Unidos, y que desgraciadamente ha inspirado a otros eventos de igual naturaleza. Si todas esas víctimas son irremediables, al menos su testimonio servirá para entender los tratos que en las escuelas existe, el peligro que los jóvenes corren por la identificación con ideas radicales, o la sensación de terror por la que tantos otros, en tiempos escolares, se quitan la vida, además del negocio enfocado en las armas y el silencio de una enfermedad que puede disparar literalmente hacia cualquier lado. Cuando nos enteramos que jóvenes se agreden entre sí, ya sea verbal o físicamente, tendemos a pensar que son etapas, que ya se les pasará, que en algún momento recibirán lo propio y se colocarán del lado del agredido. Porque es muy difícil detectar las señales cercanas incluso teniéndolas enfrente. Optamos en general por opinar sobre sucesos ajenos, dando por sentado que no nos pasaría, pero eso simplemente ocurre porque la vida no nos enfrentó a sucesos semejantes. Pensar que el día que traemos un hijo al mundo puede ser el día 1 de años de crianza de un ser que culmine siendo la versión malvada de nosotros es prácticamente impensable. Esta fue la historia de Sue Klebold, la madre del asesino de Columbine. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más Realidades de Ficción.